Hola, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari. En la clase de hoy trabajaremos el paso a paso detallado de esta hermosa bolsa. La vamos a elaborar con puntos bajos dobles. Colocaremos estos accesorios, realizaremos las asas desde cero, trabajaremos los laterales y la costura. Mira qué hermosa. Mira de este lado. Es una bolsa preciosa, bastante elegante y está en tendencia. Si eres nuevo, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Sin más que decir, vamos a la lista de materiales y después al paso a paso. Vamos a trabajar con los siguientes materiales: tijeras, cinta métrica, un broche imantado con los espacios para realizar costura, 4 marcadores de puntos, 8 argollas mosquetón de 2 centímetros de diámetro, nylon calibre 22 y una aguja de coser sencilla para realizar la costura del broche imantado, un puntero pequeño, aguja de tejer de 5.5 milímetros, esta va a ser nuestra aguja principal, aguja de tejer de 3.5, esta la vamos a usar para esconder hebras. El trapillo lo voy a estar trabajando de Tus Insumos, tu tienda en línea. Aquí tengo un ovillo de 1 kilogramo. Este es tipo pluma seleccionado extra licrado. Tiene una hebra de 1,5 centímetros de ancho. Todos los materiales los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción del video te voy a dejar el enlace a su página de compras. Vamos a comenzar trabajando el cuerpo del bolso. Este lo vamos a hacer con puntos bajos dobles. Iniciamos con un nudo deslizado. Tejeremos ahora 13 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y deslizamos dentro de esta. Orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y deslizamos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a trabajar la primera vuelta, lo vamos a hacer de la parte de atrás donde están las lomitas. Vamos a realizar esta de puntos deslizados, las dos primeras van a ser de puntos deslizados. Vamos a pasar la aguja de la parte de atrás, miren aquí donde están las lomitas. Debajo de la segunda lomita vamos a comenzar. Aquí realizamos puntos deslizados hasta llegar acá a la última lomita. Pasamos la aguja debajo de la segunda, tomamos hebra, llevamos hacia adelante y damos altura, siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Vamos a deslizar ahora la primera dentro de la que ya teníamos, de esta forma. Aquí tenemos nuestro primer punto deslizado. Pasamos la aguja debajo de la siguiente lomita, tomamos hebra, aquí deslizamos debajo de la siguiente, de esta forma vamos a ir realizando los puntos deslizados, uno debajo de cada lomita hasta llegar a la última. Vamos a tejer el último punto, pasamos la aguja debajo de la lomita, tomamos hebra y deslizamos. Realizamos aquí cadeneta de altura. Finalizamos la primera vuelta de puntos deslizados con 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a dar vuelta al tejido y vamos a realizar la segunda vuelta también de puntos deslizados. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta, tomando solo la hebra de la parte de arriba, esta hebra. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta, tomamos hebra y realizamos el deslizado. El centro de la siguiente, deslizamos,
Finalicé la segunda vuelta de puntos deslizados con 12 puntos y tienen una medida de 10 centímetros de largo. Vamos a realizar ahora cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Comenzamos la tercera vuelta y esta la vamos a hacer con puntos bajos sencillos, pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando solo la hebra de la parte de arriba. Miren que vamos a comenzar siempre en la segunda cadeneta. Pasamos la aguja en la segunda, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Pasamos la aguja nuevamente en el centro de la siguiente cadeneta y realizamos un punto bajo. En la que sigue, y de esta forma vamos a trabajar los puntos bajos hasta completar los 12 puntos. Completé los 12 puntos de la tercera vuelta. Vamos a realizar cadeneta de altura. Presten mucha atención porque la cuarta vuelta la vamos a trabajar con puntos bajos dobles, iniciando y finalizando con aumentos. Entonces les voy a mostrar dónde van a ser los puntos. Miren que aquí tenemos cadeneta completa. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta, tomando solo la hebra de la parte de arriba, y acá tenemos en la parte de abajo una hebra. Miren que trabajamos los puntos bajos en la hebra de la parte de arriba de la cadeneta y la otra hebra nos quedó en la parte de adelante, encima del punto bajo. Miren aquí donde está la hebra. En esta hebra restante del punto anterior vamos a trabajar los puntos bajos dobles. Pasamos en el centro de la cadeneta y debajo de esta hebra, en el centro de la cadeneta y debajo de esta hebra. Iniciamos aquí con un aumento, quiere decir 2 puntos. Dentro de ese punto trabajamos 10 puntos sin aumento y aquí en el último punto también vamos a finalizar con un aumento. Entonces comenzamos pasando la aguja en el centro de la segunda cadeneta y en la hebra de la parte de atrás. Tomamos hebra, damos altura y aquí realizamos un punto bajo. Pasamos nuevamente la aguja en el centro de ese punto y realizamos el segundo punto del aumento. Vamos a trabajar 10 puntos sin aumento. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y de la hebra que está en la parte de abajo. Vamos a trabajar ahora el último punto. Miren aquí donde está la cadeneta y la hebra en la parte de abajo. Pasamos la aguja y ahí realizamos un aumento. Un punto. Realizamos el siguiente. Segundo punto. Finalizamos la vuelta número 4 con 14 puntos. Verifiquen por favor. Vamos a hacer cadeneta de altura y trabajaremos la vuelta número 5. En esta vuelta no vamos a realizar aumentos. Vamos a pasar la aguja debajo de la segunda cadeneta, tomando la hebra de arriba. Y miren que al finalizar debajo del punto tenemos una hebra. La segunda cadeneta, miren que la cadeneta siguiente, vamos a pasar la aguja en el centro de esa misma, pero vamos a finalizar en la misma hebra donde realizamos la primera. Debe quedar el punto de esta forma.
El siguiente punto, miren que ya tenemos cadeneta y la hebra de abajo, cadeneta y la hebra de abajo. Miren que todas coinciden hasta llegar a la penúltima. En la penúltima cadeneta vamos a hacer el mismo proceso que hicimos al inicio. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y en la hebra que queda en la parte de abajo. También vamos a hacer lo mismo con la última, en el centro y en la misma hebra donde realizamos el punto anterior. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta y en la hebra de la parte de abajo realizamos un punto. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta y en la misma hebra donde realizamos la anterior, en la parte de abajo. Aquí vamos a continuar trabajando cadeneta, hebra, cadeneta, hebra, cadeneta, hebra. Llegamos a la penúltima cadeneta, pasamos la aguja en el centro y en la hebra que queda en la parte de abajo, miren que queda una sola. Pasamos en el centro de la cadeneta y en esa hebra realizamos el punto. Aquí tenemos la última cadeneta, esta tiende a esconderse un poco, miren aquí donde está. Pasamos en el centro y en la misma hebra donde realizamos el punto anterior. Finalizamos la vuelta número 5 con 14 puntos, la misma cantidad de puntos con la que finalizamos la vuelta de aumento anterior. Entonces realizamos aquí cadeneta de altura, vamos a trabajar la vuelta número 6 y aquí vamos a realizar aumentos. Vamos a ir intercalando una vuelta con aumentos, una sin aumentos, una con aumentos, una sin aumentos. Entonces en esta número 6 iniciamos con aumento. Vamos a pasar la aguja en el centro de la siguiente cadeneta y en la hebra de la parte de abajo. Aquí vamos a realizar 2 puntos. Uno. Y 2. El siguiente punto lo vamos a realizar en el centro de la cadeneta y en la hebra de la parte de abajo. Así. Realizaremos un total de 12 puntos hasta llegar aquí al último, donde trabajaremos también un aumento. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y en la hebra de la parte de abajo. Vamos a completar aquí los 12 puntos. Completé los 12 puntos, vamos a realizar aquí el último punto. Miren donde se ve la cadeneta y la hebra que está acá en la parte de atrás. Pasamos la aguja en el centro y debajo de la hebra, miren aquí donde están las dos, ahí realizamos el aumento. 1 y 2. Finalizamos la vuelta número 6 con un punto de aumento al inicio, 12 puntos sin aumento, un punto de aumento al final para un total de 16 puntos. Vamos a trabajar ahora la vuelta número 7 y en esta no vamos a hacer aumentos. Hacemos cadeneta de altura, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y en la hebra de la parte de abajo realizamos un punto. En la siguiente cadeneta pasamos en el centro y en la misma hebra donde realizamos el punto anterior. De este lado vamos a trabajar una cadeneta, una hebra. Llegamos a los últimos 2 puntos,
realizamos aquí un punto, pasamos la aguja nuevamente en la última cadeneta y en la misma hebra de la parte de abajo. Completamos la vuelta número 7 con 16 puntos, la misma cantidad de puntos con la que finalizamos el aumento de la vuelta anterior. Vamos a realizar cadeneta de altura. Trabajaremos ahora la vuelta número 8 y en esta vamos a realizar aumentos. Iniciamos con un aumento en la segunda cadeneta y continuamos trabajando 14 puntos sencillos porque no llevan aumento. Y aquí en la última vamos a realizar el segundo aumento. Pasamos la aguja en la segunda cadeneta, realizamos el primer punto del aumento, pasamos nuevamente y realizamos aquí el segundo punto. Trabajamos los 14 puntos sencillos hasta llegar al punto donde vamos a realizar el aumento. Completé los 14 puntos, vamos a realizar aquí el último aumento. Pasamos la aguja en el centro de la última cadeneta y en la hebra que está en la parte de abajo. Realizamos aquí el primer punto, pasamos nuevamente y realizamos el segundo punto. Finalizamos la vuelta número 8 con un total de 18 puntos, un punto de aumento al inicio, uno al final y 14 puntos sencillos. Realizamos aquí cadeneta de altura, trabajaremos la vuelta número 9. Y en esta no vamos a trabajar aumentos. Recuerden que estamos intercalando una con y una sin aumentos. Aquí vamos a realizar los dos puntos debajo de la misma hebra como les he explicado anteriormente. Esto siempre lo vamos a realizar en las vueltas que no lleven aumentos. Y en la hebra de la parte de abajo realizamos aquí un punto. En la siguiente cadeneta y aquí en la misma hebra. Continuamos trabajando los puntos hasta llegar a los dos últimos. Ya llegué aquí a los últimos dos puntos. Vamos a realizar un punto en el centro de la cadeneta tomando la hebra de abajo y en el centro de la última cadeneta tomando la misma hebra de la parte de abajo. Finalicé la vuelta número 9 con 18 puntos. Dejemos cadeneta de altura y comenzamos la vuelta número 10. En esta vamos a realizar un aumento en el primer punto, 16 puntos sencillos y un aumento en el último punto. Realizamos aquí el primer punto del aumento, 1, 2. Trabajaremos los 16 puntos sencillos hasta llegar aquí al último punto. Completé los 16 puntos, vamos a realizar el último aumento, 1 y 2. Finalicé la vuelta número 10 con 20 puntos. Vamos a realizar cadeneta de altura y trabajaremos ahora la vuelta número 11. En esta no vamos a hacer aumentos, entonces trabajo la vuelta y en la vuelta número 12 realizaremos la última con aumentos. Ya trabajé la vuelta número 11, la finalicé con 20 puntos. Vamos a realizar ahora la vuelta número 12. Aquí hacemos cadeneta de altura, iniciamos con un aumento, trabajamos 18 puntos y finalizamos acá con un aumento. Comenzamos realizando aquí el primer punto, 1, y dentro de ese mismo realizamos el otro punto. Completamos el primer aumento, vamos a trabajar los 18 puntos.
Finalicé los 18 puntos. Aquí tenemos la última cadeneta. Vamos a realizar el aumento de este lado. 1 y 2. Finalizamos la vuelta número 12 con 22 puntos. Esta es la última vuelta que vamos a realizar con aumentos. De ahora en adelante vamos a trabajar sin aumentos. Tenemos cadeneta de altura, pasamos la aguja en la segunda cadeneta y en la hebra que está de la parte de atrás. Realizamos aquí el primer punto, pasamos en el siguiente y en la misma hebra realizamos el siguiente punto, continuamos trabajando. Aquí en las últimas dos cadenetas pasamos en el centro y en la hebra de la parte de atrás. Y en la última, miren que también se esconde, miren aquí. Pasamos en el centro y en la misma hebra de la parte de atrás. Terminamos la vuelta número 13 con 22 puntos, la misma cantidad de puntos con la que finalizamos la vuelta anterior, y con esta misma cantidad de puntos vamos a continuar trabajando todo el centro de la pieza. Realizamos aquí cadeneta de altura, trabajamos puntos sin aumentos, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y de la hebra que está en la parte de atrás. Aquí ya toca una cadeneta, una hebra, una cadeneta, una hebra, así una encima de la otra hasta llegar aquí a esta última. Pasamos la aguja, realizamos aquí el primer punto. Completé la vuelta número 14. Aquí vamos a colocar unos marcadores para saber que aquí ya estamos trabajando los puntos frente al otro. Miren que la vuelta anterior fue vuelta sin aumento, pero fue el complemento de los aumentos. Recuerden que trabajamos una sin, una con. Voy a continuar trabajando el centro de la pieza, realizando las vueltas de esta forma sobre la base de 22 puntos, y ya les muestro hasta qué altura y cuántas vueltas vamos a realizar. Completé las vueltas sin aumento. Aquí realicé 53 después del marcador. ¿Cómo las vas a identificar? Cada lomita está compuesta por 2 vueltas. Puedes contar las lomitas. Aquí tenemos un total de 26 lomitas. Te voy a dar las medidas hasta ahora. De donde está el marcador, los puntos sin aumentos tienen 27 centímetros y medio. Ya contando los puntos de aumento, la pieza completa tiene aquí 34 centímetros. De ancho tiene 21 centímetros. Ten en cuenta que estas medidas pueden variar dependiendo del grosor del trapillo con el que estés trabajando. Y si te preguntas, Mari, ¿puedo realizar este proyecto con un trapillo de 2 centímetros de ancho? Claro que sí, lo puedes trabajar con un trapillo de 2 centímetros, 2 centímetros y medio, hasta 3 centímetros de ancho. También puedes realizarlo con cordón PIP o colita de ratón. Vamos a trabajar ahora la última parte de la pieza. Esta la vamos a hacer con puntos en disminución. Presten mucha atención. Aquí donde finalizamos la vuelta 53 vamos a colocar unos marcadores. Aquí el primer punto va a ser un punto de disminución. Realizamos cadeneta de altura. Vamos a pasar la aguja ya no en la segunda cadeneta, sino en la tercera. 1, 2 y 3. Pasamos la aguja y en la hebra que está en la parte de abajo. Este primer punto nos lo vamos a ir saltando
siempre que las vueltas sean en disminución. Entonces no trabajamos en esta, sino en la tercera cadeneta. Pasamos la aguja y realizamos el punto. Trabajamos de este lado como lo veníamos haciendo, pasando la aguja en el centro de la cadeneta y en la hebra de la parte de atrás, así de esta forma, hasta llegar aquí a los últimos 2 puntos. Llegamos a los últimos 2 puntos. Aquí realicé 18 puntos después de la disminución. Vamos a trabajar ahora la disminución de este lado. Aquí la vamos a hacer diferente, no como la hicimos al inicio. Vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta y en la hebra de la parte de atrás tomamos hebra, damos altura y no vamos a cerrar el punto, sino que vamos a pasar la aguja en el centro de la última cadeneta y en la hebra que está en la parte de atrás. Tomamos hebra aquí, damos altura, tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Ahora sí, tomamos hebra y pasamos por todas. Realizamos cadeneta al aire. Terminé la primera vuelta de disminución con 20 puntos. Vamos a trabajar la segunda y en esta no vamos a hacer disminuciones. Vamos a realizar un punto frente al otro. Verifiquen porque deben coincidir las cadenetas con las hebras de la parte de atrás. Hasta llegar aquí a la última. Finalicé esta vuelta sin disminuciones con 18 puntos. Vamos a trabajar la tercera, realizamos cadeneta de altura. Aquí sí vamos a realizar disminuciones, pasamos la aguja, contamos 1, 2 en la tercera cadeneta y en la hebra en la parte de abajo. Realizamos el punto. Vamos a trabajar ahora 16 puntos hasta llegar a los últimos 2. Completé los 16 puntos. Vamos a hacer la segunda disminución. Pasamos la aguja en la cadeneta y en la hebra de la parte de atrás. Damos altura, no cerramos el punto. Pasamos en el centro de la siguiente. Damos altura, tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Tomamos la hebra y pasamos por todas. De esta forma hemos cerrado el punto. Realizamos cadeneta de altura. Finalizamos la tercera vuelta con 18 puntos. Vamos a trabajar la vuelta número 4 y aquí no vamos a hacer disminución. Recuerden que estamos intercalando una con disminución, una sin disminución. En esta vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta y en la hebra que está justo en la parte de abajo. Miren que siempre nos va quedando sobrando la primera. Pasamos en el centro y en la hebra de abajo, así hasta llegar al último punto, realizando un total de 18 puntos. Terminé los 18 puntos de la vuelta número 4. Vamos a trabajar la número 5. Aquí sí vamos a hacer disminuciones. Realizamos cadeneta de altura. Pasamos la aguja en la tercera cadeneta, la lomita de la parte de abajo, y realizamos el punto. Vamos a trabajar ahora 14 puntos sencillos hasta llegar a los últimos 2 puntos. Completé los 14 puntos, vamos a realizar la segunda disminución. Pasamos en el centro de la última cadeneta, tenemos 3, cerramos el punto, realizamos cadeneta de altura.
Finalizamos la vuelta número 5 con un total de 16 puntos. Vamos a trabajar la vuelta número 6 y en esta no vamos a realizar disminuciones, trabajamos sobre los 16 puntos. Completé los 16 puntos de la vuelta número 6. Siempre que finalicen, verifiquen que tengan la cantidad de puntos que les estoy indicando. Contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Realizamos cadeneta de altura y vamos a trabajar ahora la vuelta número 7. En esta vamos a realizar disminuciones. Pasamos la aguja en la tercera cadeneta. Realizamos el punto. Vamos a continuar realizando de este lado 12 puntos sencillos antes de llegar aquí a los últimos dos, donde finalizaremos con la segunda disminución. Completé los 12 puntos, vamos a trabajar la última disminución. Cadeneta de altura. Finalizamos la vuelta número 7 con 14 puntos. Vamos a trabajar la vuelta número 8. Aquí realizaremos 14 puntos sencillos. Finalicé la vuelta número 8 con 14 puntos. Vamos a trabajar la vuelta número 9. Aquí vamos a realizar disminuciones. Pasamos la aguja en la tercera cadeneta y realizamos el primer punto. Vamos a trabajar de este lado 10 puntos sencillos antes de llegar a los últimos dos. Completé los 10 puntos después de la primera disminución. Vamos a realizar acá la segunda. Cerramos, realizamos cadeneta de altura, finalizamos la vuelta número 9 con 12 puntos. Vamos a trabajar la vuelta número 10 con 12 puntos sencillos. Completé los 12 puntos de la vuelta número 10. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a realizar ahora las últimas dos vueltas y estas van a ser de puntos deslizados como trabajamos acá al inicio. Cadeneta de altura, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y en la hebra de la parte de atrás. Y vamos a realizar aquí un punto deslizado. Tenemos dos orejitas en el ganchillo, pasamos la primera dentro de la segunda, en el centro de la cadeneta y en la hebra de la parte de atrás. Realizamos deslizados. Cadeneta de altura, finalicé los 12 deslizados. Vamos a trabajar ahora la última. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y aquí realizamos deslizados. Finalicé los 12 puntos deslizados. Vamos a cortar ahora la hebra.
sacamos. Con la ayuda de una aguja más delgada la vamos a esconder de este lado. Pasamos debajo de esta lomita. Terminé de esconder la hebra. En la parte de abajo al excedente le van a colocar un punto de silicona o una costura sencilla con aguja e hilo para evitar que esta se salga. Aquí cortan el restante y esconden la puntica. Así les tiene que quedar. Vamos a realizar lo mismo con esta hebra. De largo total tenemos 41 centímetros. En el centro 21 centímetros, 9 centímetros y aquí 10 centímetros y medio. Ya tenemos la pieza lista. Realizamos 12 vueltas de aumento, 53 vueltas con punto sencillo y finalizamos con 12 vueltas en disminuciones. Si quieres realizar el bolso un poquito más grande, debes iniciar en las cadenetas. Nosotros trabajamos 13 cadenetas, ustedes pueden ir aumentando de 2 en 2 hasta el tamaño deseado. Debes tener en cuenta esto. Si aumentas 2 cadenetas al inicio, por ejemplo 15 cadenetas, debes aumentar una vuelta con aumentos. Quiere decir, debes hacer una vuelta con aumentos y una sin aumentos. Ya no serían 12 vueltas, sino que serían 14 vueltas. En el centro de la pieza vas a realizar la cantidad de vueltas que veas necesarias y al finalizar la vuelta que aumentaste también la debes disminuir. Quiere decir que no vas a hacer 12 vueltas en disminución, sino que vas a hacer 14 vueltas en disminución. De esta forma vas a ir aumentando dependiendo del ancho que quieras realizar el bolso, y si la quieres más pequeña pues sencillamente disminuyes aquí las cadenetas y de este lado también disminuyes las vueltas. Vamos a doblar la pieza en dos partes, acomodamos muy bien. Miren que los marcadores quedaron ubicados en el mismo lugar y ahora vamos a realizar los laterales. Para los laterales tejeremos 7 cadenetas. Iniciamos con un nudo deslizado. Aquí tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a trabajar de la parte de atrás de la cadeneta donde están las lomitas, iniciando en la segunda lomita. Aquí realizamos un punto bajo sencillo debajo de la siguiente. Vamos a trabajar hasta la última lomita completando 6 puntos sencillos. Completé los 6 puntos, vamos a realizar cadeneta de altura, damos vuelta al tejido, vamos a pasar la aguja en el centro de la segunda cadeneta y vamos a trabajar puntos bajos. Completé los 6 puntos, realizamos cadeneta de altura y aquí vamos a empezar en la tercera vuelta los puntos bajos dobles. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta y en la hebra que queda en la parte de abajo del punto. Realizamos un punto, pasamos en el centro de la siguiente cadeneta y en la hebra de la parte de abajo. Aquí realizaremos 6 puntos. Vamos a realizar aquí el último.
Finalizamos la tercera vuelta, realizamos cadeneta de altura, iniciamos de este lado la cuarta, pasamos debajo de la segunda cadeneta y de la hebra que está en la parte de abajo. Completé la cuarta vuelta y tiene unas medidas de 5,5 centímetros de ancho. Voy a continuar trabajando las vueltas con punto bajo doble y ya les muestro hasta qué altura y cuántas vueltas vamos a realizar. Antes de finalizar las vueltas de este lateral, les quiero explicar cómo deben guiarse con el bolso en caso de que este lo quieran realizar más grande. Van a tomar la pieza, deben colocar un marcador frente al otro y el lateral lo van a colocar en el centro. ¿Dónde vamos a realizar las costuras? Estas las vamos a trabajar aquí, donde están las lomitas. Debe quedar una lomita frente a la otra. Entonces ubicamos aquí la pieza de esta forma. Aquí siempre les va a quedar un arco. Aquí siempre les va a quedar un arco y este al momento que realicemos costura va a ir cerrando. Entonces aquí acomodamos la pieza y me doy cuenta cuántas lomitas me hacen falta para llegar acá donde está el marcador. Miren que aquí me hace falta 1, 2, 3 lomitas. Quiere decir que debo trabajar las vueltas hasta completar las 3 lomitas que me hacen falta. Ya finalicé este lateral. Completé las 10 lomitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y realicé un total de 20 vueltas. Tiene unas medidas de 5,5 centímetros de ancho y 12 centímetros de alto. Al finalizar el lateral debemos cortar una hebra con unos 80 centímetros de largo para realizar la costura en el bolso. Sacamos acá de este lado la orejita en el ganchillo. Ajustamos. Vamos ahora a esconder la hebra de este lado. Soltamos el nudo deslizado. Ajustamos, miren que aquí nos queda la cadeneta completa. Tomamos esta hebra y la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Pasamos debajo de esta lomita y escondemos acá abajo. Terminé de esconder la hebra, vamos a cortar el excedente. Aquí escondemos la puntica. Terminamos esta pieza y realizamos otra exactamente igual. Dejamos también los 80 centímetros de hebra para la costura. Miren que tiene las mismas medidas. Los vamos a estar ubicando sobre nuestro bolso de esta forma. Aquí donde están las lomitas, estas van a quedar de la parte interna. O sea, va a quedar uno de este lado así y el otro así. Realizaremos la costura con una aguja lanera. Ubicamos el lateral en nuestro bolso, colocando un punto frente al otro. Tratemos de que tengamos una lomita y enfrente la otra, una lomita y enfrente la otra, mírenlas aquí. Vamos a realizar el primer punto, tomamos la hebra y la pasamos debajo de la lomita que está enfrente. Sacamos. Para el siguiente punto vamos a pasar la aguja de esta forma. Pasamos debajo de la lomita, miren que aquí tenemos la lomita y debajo está esta hebra. Pasamos debajo y debajo de la hebra. Acá abajo pasamos debajo de la lomita y debajo de la hebra. Miren que debe ir así. Debajo de la lomita y debajo de la hebra. Y de este lado vamos a trabajar también debajo de la lomita y debajo de la hebra. Entonces pasamos la aguja aquí debajo de la lomita
debajo de la hebra, aquí en el punto que está enfrente, debajo de la lomita y debajo de la hebra. Miren así. Sacamos, ajustamos muy bien, llevamos la hebra nuevamente hacia atrás, pasamos debajo de la lomita, debajo de la hebra. Miren que la hebra es la que está debajo de la lomita. Aquí pasamos la aguja debajo de la lomita y tomamos la hebra de la parte de abajo. Sacamos y ajustamos la hebra. Llevamos nuevamente la hebra hacia atrás, pasamos debajo de la lomita y debajo de la hebra. Pueden hacer primero esta y después la otra, debajo de la lomita y debajo de la hebra. Miren que los puntos los estamos realizando de forma envolvente. Pasamos debajo de la lomita y miren que aquí está la hebra encima. De este lado la lomita y aquí está la hebra. Debe quedar así la aguja. Sacan la hebra y ajustan muy bien. Ajustan y miren cómo va quedando la costura. Aquí les explico nuevamente. Miren que aquí tenemos la lomita y debajo de esta lomita hay dos hebras. Mírenlas aquí. Vamos a pasar la aguja debajo de la lomita y debajo de la hebra. Así. Entonces de este lado también está la lomita y debajo está una y dos hebras. Vamos a tomar la hebra de arriba, esta no, pasamos acá debajo y así. Pasamos debajo de la lomita y de la primera hebra. De este lado pasamos debajo de la lomita y de la primera hebra. Aquí ya hemos llegado al último punto, pasamos debajo de esta lomita y aquí de la primera hebra, acá debajo de la lomita de este lado y de la primera hebra. Este es el último punto de este lateral. Aquí sacamos. En este punto vamos a colocar un marcador para saber que es el último de este lado y podernos guiar al momento de colocar el lateral de este lado. Vamos a realizar la costura ahora en la parte de abajo. Pasamos la aguja no en la primera cadeneta sino en la segunda. Miren que pasamos la cadeneta completa debajo de la lomita y de la hebra. Ajustamos muy bien. Pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta y de este lado debajo de la lomita y de la hebra. Esta cadeneta no la saltamos, pasamos a la siguiente. Miren que vamos a dejar esta, pasamos acá a la siguiente, debajo de la lomita y debajo de la hebra.
ajustamos. Aquí vamos a realizar la última cadeneta de la parte de abajo, mirenla aquí. Y aquí está la última lomita. Vamos a realizar la costura de este lado y como aquí ya cambia la posición del punto, lo van a hacer de esta forma. Miren que aquí está la lomita y encima salen las dos hebras. Pasan la aguja debajo de la lomita y debajo de la hebra. Así, debajo de la lomita y aquí debajo de la hebra. Acá en la parte de arriba tenemos primero la hebra y después la lomita, entonces van a pasar la aguja debajo de la primera hebra y después de la lomita, debajo de la hebra y después de la lomita. Pasamos aquí de este lado, debajo de la lomita y debajo de la hebra. Como aquí es el primer punto, vamos a colocar un marcador para poder ubicar el punto acá de este lado. Pasamos la aguja debajo de la hebra y de la lomita y acá debajo de la lomita y de la hebra. Aquí se traba un poquito. Ajustamos. Pasamos aquí debajo de la hebra. Miren que tiene que entrar la aguja ladeada y aquí debajo de la lomita. Acá pasa debajo de la lomita primero y después de la hebra. Miren que la aguja entra de lado. Aquí sacamos, ajustamos el punto. Vamos a realizar el último punto. Pasamos aquí, miren que está la lomita debajo de la hebra y debajo de la lomita. Entra ladeadito y sale aquí donde está la cadeneta en el centro. Pasamos la aguja debajo de la lomita, miren que aquí es la última, y de la hebra que está debajo, aquí. Ahí. Pasamos la aguja nuevamente debajo de la lomita y que salga en el centro de la cadeneta. Esto es para reforzar este punto. Pasamos nuevamente de este lado. Ahora sí llevamos la hebra hacia adentro. Y vamos a esconderla de la parte de abajo de los puntos. Terminé de esconder la hebra, vamos a cortar el restante. Miren cómo quedó la costura de este primer lateral. Miren cómo se ve bastante parejita, bien organizada. Los marcadores terminaron ubicados en la lomita número 11. De este lado también terminó ubicada en la lomita número 11. Acomodamos el segundo lateral, que quede un puntico frente al otro. Vamos a comenzar la costura, les voy a mostrar cómo lo van a hacer. Van a pasar la aguja aquí debajo de donde está el marcador. Miren que aquí están dos hebritas, de atrás hacia adelante. Así. Van a pasar la aguja debajo de la lomita y de la hebra que está en la parte de arriba. Así. Y de este lado van a pasar la aguja primero en la hebra y después en la lomita. Aquí. Aquí. Y aquí van a la lomita.
de este lado en la lomita y en la hebra, y acá en la hebra y aquí debajo de la lomita. Vamos a realizar el último punto de este lado, verifiquemos que coincida con el punto donde está el marcador. Pasamos la aguja acá debajo de la lomita, aquí y aquí debajo de la hebra y después debajo de la lomita. Ajustamos y vamos a trabajar ahora los puntos de este lado. Nos saltamos la primera cadeneta, pasamos la aguja debajo de la segunda. Aquí trabajamos la hebra y la lomita, debajo de la hebra y de la lomita. Realizamos el siguiente. Nos saltamos aquí la tercera cadeneta, pasamos a la siguiente. Vamos a realizar aquí la última cadeneta. Finalizamos los puntos acá. Vamos a iniciar de este lado. Realizamos aquí el primero y verifiquemos que coincida con los puntos donde está el marcador. Miren que aquí está el marcador. Subimos y aquí es donde vamos a realizar el punto. Entonces, si coincide, pasamos aquí debajo de la cadeneta, aquí de este lado, debajo de la hebra y de la lomita. Vamos a completar los puntos de este lado. Ya completé los puntos de este lado. Vamos a realizar aquí el último. Pasamos la aguja debajo de esta hebra y debajo de la lomita. Miren que tiene que salir acá en el centro de la cadeneta. Pasamos la aguja ahora debajo de esta hebra y debajo de la lomita. Aquí repetimos el proceso, pasamos nuevamente debajo de la hebra y que salga del centro de la cadeneta. Y pasamos nuevamente de este lado ya para asegurar la hebra. Aquí llevamos la hebra de la parte de adentro del punto. Y acá de este lado vamos a esconder la hebra muy bien como lo hicimos anteriormente. Terminamos de colocar este lateral. Miren que no nos faltaron ni nos sobraron puntos. Ya escondí la hebra de la parte de abajo y así va quedando nuestro bolso. Miren qué precioso. Vamos a realizar las asas del bolso. Son 2 asas. Yo les voy a explicar cómo van a hacer una y ustedes replican la otra. Realizamos un nudo deslizado y tejemos 26 cadenetas. 1, 2, 3. Tenemos las 26 cadenetas. Vamos a trabajar 3 vueltas de punto bajo. Pasamos la aguja de la parte de atrás donde están las lomitas y realizamos un punto. Aquí debajo de la siguiente. Trabajamos los puntos hasta llegar aquí a la última lomita. Vamos a realizar el último punto. Finalizamos la primera vuelta con 25 puntos bajos. Realizamos cadeneta de altura. Damos vuelta al tejido y pasamos la aguja
debajo de la segunda cadeneta. Miren que pasamos debajo de la cadeneta completa, tomamos hebra y realizamos un punto. Pasamos debajo de la siguiente. Finalicé la segunda vuelta, realizamos cadeneta de altura y vamos a trabajar la tercera y última. Pasamos debajo de la segunda cadeneta, trabajamos puntos bajos sencillos hasta completar los 25 puntos. Completé los 25 puntos de la tercera vuelta. Les voy a dar las medidas. De largo tiene 22 centímetros, de ancho tiene 3 centímetros. Vamos a realizar cadeneta de altura, ya no vamos a trabajar más vueltas. Vamos a tomar la pieza y la vamos a doblar. Miren que aquí tenemos lomita, de este lado punto y de este lado punto. Doblamos la pieza de esta forma, ubicando un punto frente al otro con la abertura hacia arriba. De este lado nos va a quedar así. Aquí vaya enroscando. Vamos a realizar una costura con puntos bajos, pasando la aguja aquí debajo de toda la cadeneta y de la cadeneta de enfrente. Damos altura a esta orejita, pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta, aquí, y en la hebra que está de la parte de atrás tomamos hebra y realizamos un punto. Pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta y de la cadeneta que está enfrente. Vamos a realizar aquí el último punto, pasamos debajo de la cadeneta y de la que está enfrente, cortamos la hebra, sacamos y vamos a esconderla de la parte de abajo de los puntos. Acomodamos y realizamos el mismo proceso con esta. Terminé de esconder los puntos y así nos quedó la asa. Aquí realicé otra igualita con la misma cantidad de puntos y del mismo tamaño. Vamos a colocar las argollas, pasamos aquí en este espacio. Vamos a colocar las argollas en el bolso, contamos 1, 2 y en la tercera lomita vamos a dejar un espacio, una sola, y la vamos a colocar aquí debajo de estas dos. Dejamos una y colocamos en estas dos. Ubiqué también las de este lado, debajo de la tercera lomita, dejando un espacio en cada lado. Vamos a colocar ahora la asa. La parte derecha de la cadeneta debe quedar hacia arriba, así de esta forma. Vamos a realizar la borla. He cortado 4 hebras de 25 centímetros de largo. Son hebras bastante delgadas. Si el trapillo con el que estás trabajando es grueso, puedes dividirlo, sea en 2 o en 3 partes, dependiendo del grosor. Lo importante es que las hebras sean bastante delgaditas,
porque esta borla es delgada. Claro que si puedes colocar una borla sintética, pues estaría muy bien. Aquí corté una hebra más pequeña, la voy a pasar en el centro de las demás hebras. Aquí vamos a realizar un nudito. Más o menos te tiene que quedar así. Entonces tú vas a tomar aquí de este lado este buclecito y lo vas a pasar debajo de la campanita. Miren que este es una punterita y la vamos a usar como campanita para la borla esta, que es bastante pequeña. Aquí, cuando vayas a hacer este proceso, a la campanita de la parte de adentro le agregas bastante silicona para que las hebras no se suelten, porque si realizamos más nuditos después no va a entrar en la campanita. Entonces aquí ajustamos este puntico bien, aquí el nudito, que quede bien apretadito, y vamos jalando. Aquí acomodamos para que las hebras queden del mismo tamaño. Vamos jalando y vamos a cortar aquí el excedente del nudo. Aquí vamos a emparejar las hebritas. Ya terminamos la borla, miren cómo quedó, bastante curiosita. Vamos a colocarla. Vamos a colocar ahora el broche imantado. Después que hayan ubicado el broche muy bien en el centro del bolso, van a realizar costuras sencillas, pasando la aguja 3 veces en cada espacio hasta que quede bien seguro, tratando de que no se vea el nylon de la parte de adelante del bolso. Voy a realizar este proceso y ya les muestro cómo vamos a continuar. Ya terminé de colocar el broche y aprovecho para mostrarles lo espacioso que quedó la bolsa por dentro. Aquí cerramos. Coloqué también la marquilla personalizada con el nombre del canal y la puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. Les muestro lo hermosa que quedó la bolsa. Miren los laterales. Aquí en la parte de atrás. La borla quedó preciosa y las asas también quedaron muy bonitas. En caso de que no puedas adquirir todos estos mosquetones, puedes usar solamente uno y lo colocas directamente a la bolsa. Ya con esto hemos finalizado todo el proceso del bolso. Les voy a dar las medidas finales. De alto nos quedó con 20 centímetros, de ancho 21 centímetros. Hemos llegado al final de la clase. Espero que te haya gustado todo el proceso, que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en una próxima clase. Dios te bendiga. Chao.